Me preguntan si está permitido en la Santa Misa el uso de instrumentos musicales del estilo de la guitarra eléctrica, del bajo eléctrico, de la batería. Y me preguntan si hay alguna norma litúrgica al respecto. Sí, por supuesto que lo hay. Hay un documento litúrgico, una instrucción que tiene por título Musicam Sacram, la música sagrada. Es un documento que fue emitido en 1967 por la Santa Sede y que procede de las directrices establecidas por la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II Sacrosanctum Concilium, documento litúrgico que tiene vigencia hasta la fecha, lo mismo que este documento Musicam Sacram. Un documento que toda aquella persona que se dedique a la música en la Santa Misa debe conocer, y que claramente no es así. Cosa que resulta evidente, según lo que vemos y escuchamos en muchas de las santas misas. Y esta instrucción Musicam Sacram tiene un apartado en el que habla específicamente de los instrumentos musicales en la Sagrada Liturgia, y que abarca los numerales 62 al 67. Esta sección de Musicam Sacram, que tiene por título La música sagrada instrumental, dice lo siguiente, vamos a leerla. Los instrumentos musicales pueden ser de gran utilidad en las celebraciones sagradas, ya acompañen el canto, ya intervengan solos. Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. Como ves, el instrumento litúrgico por excelencia es el órgano. Sigue diciendo esta instrucción. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Toma nota de esto en tu mente, porque en un momento vamos a recurrir a lo que indique este párrafo. Sigue diciendo Musicam Sacram. Para admitir instrumentos y para servirse de ellos, se tendrá en cuenta el carácter y las costumbres de cada pueblo. Los instrumentos que según el común sentir y el uso normal solo son adecuados para la música profana, serán excluidos de toda acción litúrgica, así como de los ejercicios piadosos y sagrados. Todo instrumento admitido en el culto se utilizará de forma que responda a las exigencias de la acción litúrgica, sirva a la belleza del culto y a la edificación de los fieles. Aquí está la respuesta sobre la guitarra eléctrica, sobre el bajo eléctrico, sobre la batería. Repito lo que dice este numeral 63 de Musicam Sacram. Los instrumentos que según el común sentir y el uso normal solo son adecuados para la música profana serán excluidos. ¿Excluidos de dónde? Dice Musicam Sacram, de toda acción litúrgica, de la Santa Misa, de la liturgia de las horas, aunque no conozco a nadie que use estos instrumentos en la liturgia de las horas, pero bueno, hay cada audaz, que a lo mejor hay quien sí. Pero serán excluidos también de los ejercicios piadosos y sagrados. Si tienes un retiro en tu parroquia, nada tiene que ser un instrumento que, como dice esta instrucción, según el común sentir y el uso normal, solo son adecuados para la música profana. Sí, a mí me tocó una vez, me invitaron a una parroquia a dar un retiro de todo un día de Cuaresma. Estaba yo haciendo una reflexión profunda, fuerte, histórica, bíblica y espiritual de la pasión de Jesús. Era un día largo, entonces por supuesto había recesos, y en el primer receso que me llevo la sorpresa de que había una orquesta ahí dispuesta con batería, bajo eléctrico, guitarra, órgano, y que se arrancan con unos cantos de algarabía y chun 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 chun. Pues en el siguiente receso tuve que pedirles que por favor guardaran silencio, porque la música era inadecuada para lo que estábamos nosotros reflexionando. Era Cuaresma, estábamos reflexionando sobre la pasión del Señor, que no iba esa música y la algarabía que provocaba, porque todos bailaban y movían las manos y demás, no favorecía el recogimiento espiritual, ¿verdad? Pero aunque no fuera ese el tema, como dice esta instrucción, estos instrumentos que solo son adecuados para la música profana deben ser excluidos de los ejercicios piadosos y de los ejercicios sagrados.
Ahora, refiriéndose a los instrumentos que sí se pueden usar, ¿cuáles sí se pueden usar? Pues los que tradicionalmente no se usan para la música profana. Continúa diciendo la instrucción Musicam Sacram en el numeral 64 a este respecto. El empleo de instrumentos en el acompañamiento de los cantos puede ser bueno para sostener las voces, facilitar la participación y hacer más profunda la unidad de una asamblea. Pero el sonido de los instrumentos jamás debe cubrir las voces ni dificultar la comprensión del texto. Es decir, el volumen debe ser más bajo que el de los cantos. Y dice la instrucción, todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o un ministro pronuncian en voz alta un texto que les corresponda por su función propia. Pensemos, por ejemplo, en la plegaria eucarística. Yo recuerdo haber asistido a diferentes bodas, y mientras se celebraba la plegaria eucarística, el violín comenzaba a tocar el Ave María, y durante la consagración se escuchaba el Ave María del violín. No, tiene que haber silencio total en la plegaria eucarística. Continúa la instrucción diciendo, en las misas cantadas o rezadas se puede utilizar el órgano o cualquier otro instrumento legítimamente admitido para acompañar el canto del coro y del pueblo. Se puede tocar el instrumento solo antes de la llegada del sacerdote al altar, en el ofertorio, durante la comunión y al final de la misa. Atención, dice que se puede tocar un instrumento solo, es decir, sin que esté acompañando un canto. Dice antes de la llegada del sacerdote al altar, no dice antes de que comience la Santa Misa. Algunos tienen la costumbre de que en lo que la gente llega, comienzan a tocar su pianito, o su guitarrita, o su flautita para amenizar, así como si estuviéramos en una recepción. No, tiene que haber silencio antes de que comience la Santa Misa. Pero en lo que camina el sacerdote hacia el altar, pensemos por ejemplo en la procesión de entrada, podría un instrumento tocar solo. Sigue diciendo la instrucción, la misma regla puede aplicarse adoptándola correctamente en las demás acciones sagradas. El sonido solo de estos instrumentos no está autorizado, es decir, el uso de instrumentos sin que estén acompañando un canto, dice la instrucción, el sonido solo de estos instrumentos no está autorizado durante los tiempos de Adviento y Cuaresma, durante el Triduo Sacro y en los oficios o misas de difuntos. Dicho de otra forma, los instrumentos solamente pueden acompañar cantos, de lo contrario se callan en Adviento, en Cuaresma, en Jueves Santo, en Viernes Santo, en Sábado Santo, antes de la solemne vigilia pascual y en los oficios o en las misas de difuntos. Ahí solamente los instrumentos se pueden utilizar para acompañar los cantos. Termina diciendo esta instrucción Musicam Sacram al respecto de los instrumentos que es muy de desear que los organistas y demás instrumentistas no sean solamente expertos en el instrumento que se les ha confiado, sino que deben conocer y penetrarse íntimamente del espíritu de la liturgia, para que los que ejercen este oficio, incluso desde hace tiempo, enriquezcan la celebración según la verdadera naturaleza de cada uno de sus elementos y favorezcan la participación de los fieles. Claro, cualquier persona que se dedique a la música sagrada tiene que saber liturgia, y para saber liturgia hay que estudiarla, porque solo estudiándola se comprende, y solamente comprendiéndose se entiende por qué la música debe usarse de tal o cual forma, cuándo debe haber música, cuándo debe haber silencio, que también es muy importante y que está prescrito en las normas litúrgicas. Hay momentos de silencio y que muchos coros abusan de ello y no se callan ni un solo instante. Entonces es importante, porque entendiendo la liturgia pueden ellos con su ministerio musical realmente ayudar no solo a embellecer la Sagrada Liturgia, sino sobre todo a favorecer el culto del pueblo a Dios, porque ese es el objetivo final. La guitarra eléctrica, la batería, el bajo, habrá quien diga, sí, pero mi párroco sí me lo permite. Bueno, hay que ver si tu párroco conoce esta instrucción, Musicam Sacram. Y habrá quien diga, es que es propicio en una misa de jóvenes para atraerlos, para que tengan una misa alegre. Para que haya una misa alegre no se necesita guitarra eléctrica, no se necesita bajo, no se necesita batería. Y en todo caso, si tu objetivo en la Santa Misa es atraer a los jóvenes por la música, bueno, hay que recordar, ¿te acuerdas que te dije de un párrafo que te pedí que anotaras mentalmente? Decía, en el culto divino se pueden admitir otros instrumentos siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles.
¿Realmente un grupo musical con guitarra eléctrica, con bajo, con batería, contribuye a la edificación de los fieles dentro de la Santa Misa? No me refiero a los que evangelizan cantando, estamos hablando de la Santa Misa. Si se usan para atraer a los jóvenes, se está perdiendo foco por completo. ¿Y sabes qué pasa? El día que les quitas ese coro con ese tipo de música, los jóvenes se van. Tenemos que ser honestos. Hay muchos jóvenes, incluso personas adultas, que les encanta la música, que tienen aptitudes musicales y que la única manera que tienen de poner en práctica sus dotes musicales es integrándose a un coro en una parroquia. Y van y cantan por el afán de cantar, no por el afán de servir a Dios y al pueblo a través de su canto. Es una realidad. O que se meten para tocar la guitarra, qué sé yo, pero que el día que se les acaba el coro por alguna razón, no vuelven a misa jamás. Es una realidad. El fin no es la música es simplemente un auxilio para ayudar a los fieles a que le rindan culto a Dios en la Santa Misa. Ese es el objetivo. Pero la música en sí no es un fin y no está ahí para atraer a la gente. De modo que esa no es una justificación para usar ningún tipo de instrumento en especial o para emplear algún tipo de música en especial. El objetivo final es, a través de la música, hacer que los fieles realmente den culto a Dios. Como dice esta instrucción Musicam Sacram, los instrumentos que se empleen deben adaptarse al uso sagrado, deben convenir a la dignidad del templo y deben contribuir realmente a la edificación de los fieles. Tal vez alguien diga, ¿y ahora qué hago? He estado tocando la guitarra eléctrica, ahora ya sé que no debo hacerlo, ¿qué hago? Pues si tu afán verdadero es servir a Dios, deja tu guitarra eléctrica, toca una guitarra acústica. ¿No tienes? Canta entonces. Tu objetivo no es tocar música, tu objetivo es servir a Dios y servir a su pueblo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.